Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. Las 2:30 de la tarde, ¿cómo están? Esto es Sin Filtros por Radio Colombia, 98.7 FM. Les saluda Marianela Cordero. Don Freddy Serrano se encuentra, como dicen, en asignaciones especiales. No, está en asignaciones propias de su trabajo. Así que hoy, yo sé que tal vez nos acompaña escuchándonos un momentito, pero tiene otras obligaciones y nos quedamos ustedes y yo aquí en cabina, juntos entre sus preguntas, las que nos hagan a través de redes sociales y las que podamos también tener a través de Facebook, de Twitter, para un tema que nos ocupó el fin de semana y que además cada fin de año algunos dicen otra vez, otros dicen otra vez. Algunas personas no entienden muy bien y aún así hacen la donación y otros dan la donación, no preguntan nada todo el año y vuelven a pedir cuentas en diciembre. En fin, el tema de la Teletón, para los que ya pasamos de 30 y tantos años y vimos aquella primera Teletón en 1984, ¿cuánto ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora se hacen tantas preguntas? ¿Y por qué además tenemos más interés en conocer el destino de esos fondos, por supuesto? Y ya ahora, como le decía a nuestro invitado, con la tranquilidad de que llegaron a la meta. Ay, la pasaron la meta, bueno, aunque hubo que extenderse un poquito más, casi a las 2 de la mañana. Y a pesar de que la gente dice, siempre llegan, no crea. El asunto no es tan sencillo. Sé que hay muchas preguntas que nuestros oyentes quieren hacer acerca de Teletón, la labor del Activo 2030 y además este año hubo otra razón por la que la palabra Teletón estuvo muy sonada y es que en México hubo un montón de cuestionamientos, hasta don Eugenio Derbez cuando hizo su intervención hizo aclaraciones sobre todo lo sucedido en México y como que vale la pena sacar el ratito. Así que si usted fue de los que disfrutó a través de la televisión o de los que se puso la mano en el bolsillo o de los que justamente dijo, no, eso lo hace la caja, no lo hago yo. ¿Qué le parece si pasamos una hora preguntándole a los que saben, justamente? Don Wilmer Saborío del Club Activo 2030, no se asuste, hice una larga introducción, pero ya más tranquilo. Claro después que sí. del fin de semana de trabajo. Claro Bienvenido. que sí, después de un fin de semana muy ajetreado, con muchas preocupaciones, con una gran esperanza de que íbamos a lograr la meta de todos los costarricenses, que es la meta que planteamos para Teletón, pero muy tranquilo y muy agradecido con el pueblo de Costa Rica porque una vez más le dijeron sí a la Teletón, sí a los niños de Costa Rica y pudimos alcanzar esa meta. Esperamos pues que este espacio también nos sirva para aclarar todas esas dudas, Sí, contarles pregunten, cómo es el proceso que lleva la Teletón, que Teletón efectivamente no son 2 días, son 2 días de evento, pero que también tenemos que hacer rendición de cuentas, también tenemos que mostrar todas las entregas de equipos, a dónde van a parar esos dineros, cómo es que hacemos el manejo, y con todo gusto, para eso estamos acá, ¿verdad? Don Wilmer, voy a comenzar con la primera. Algunas son preguntas cosecha propia, otras son que nos han hecho a través de redes sociales. ¿Por qué 700 millones? ¿Cómo es que ustedes definen la meta este año es tanto? Porque a veces, sinceramente a mí, el viernes en la noche yo dije, no, que es demasiada plata. Y sobre todo si sabemos que el año anterior costó llegar. ¿Por qué 700 millones de colones? 700 millones de colones, la meta que nos planteamos era de 703 millones de colones, que básicamente fueron los 703 millones que logramos recaudar el año anterior con el cierre de Pizarra, más un colón, que era lo que queríamos decirle al pueblo de Costa Rica, que no podíamos dar un paso atrás. El año pasado fue una meta que costó mucho poder alcanzarla, pero no podemos decir que mientras Costa Rica avanza, Teletón va a dar un paso atrás. Teníamos que plantear una meta igual o superior a la que habíamos planteado el año anterior, buscando que cada costarricense que nos apoyó en el 2013 nos apoyara de nuevo en el 2014. Entonces, de ahí nace esa meta. Por supuesto que cotejamos esos números mágicos, que es esa pizarra o esa meta que buscamos completar, con el precio o los estándares de los equipos que vamos a donar. ¿Cuáles son los equipos de este año y para cuáles hospitales? Que ese fue un reclamo que yo hice mucho tiempo. Yo decía, oiga, el hospital de niños debe ser un avión, pero los demás hospitales del resto del país también necesitan recursos y me alegró ver que cambiara un poco esa perspectiva. ¿Qué es lo que se va a comprar este año? ¿Qué se va a conseguir? Exactamente. El Hospital de Niños sigue siendo un baluarte a nivel nacional y sigue siendo el centro especializado en atención médica para niños y por ende nosotros tenemos que apoyarlo siempre. Para el Hospital de Niños es donde va el equipo más costoso, que es un tomógrafo axial computarizado. El TAC. Es el TAC que todos hemos escuchado hablar en algún momento y que sabemos que es una herramienta de diagnóstico para algunas enfermedades, para poder saber
En este caso, si un niño tiene una enfermedad grave, si tiene una enfermedad leve, o bendito Dios, si no tiene ninguna enfermedad, que solo con el TAC en muchas ocasiones se puede hacer. El TAC que tiene el Hospital de Niños actualmente es un TAC obsoleto, que no le permite un diagnóstico tan certero, tan rápido, tan ágil, y que a veces pues requiere que un niño tenga que ser sometido 2 o 3 veces a un TAC, recibiendo una cantidad de radiación muy fuerte, o por el contrario, referirlo a algún otro centro médico como lo es el San Juan de Dios para poder hacer el diagnóstico, cuando en realidad entonces ahí ya se escapa de las manos. Un niño siendo atendido en un centro médico que no está especializado para niños, para poder diagnosticar una enfermedad, volverlo a atender en el hospital de niños, entonces pues ahí vimos que había una necesidad, así nos la expresó el hospital de niños, y así la escuchamos y la quisimos proyectar. Y por supuesto otros 2 hospitales que van a recibir donaciones de una cantidad importante de equipos muy sofisticados, de última tecnología, de un valor menor, pero que tienen una necesidad imperante en esos hospitales, que es el Hospital de San Carlos, que sin duda alguna es un hospital regional, pero que es como si fuese un hospital prácticamente nacional. Tiene una población, atiende una población enorme. Quienes conocemos la zona, quienes tienen la dicha, pues saben que el Hospital de San Carlos recibe población de varios kilómetros a la redonda, desde La Fortuna, Guatuso, Los Chiles, hasta prácticamente Sarapiquí, casi que Zarcero. Entonces, y el mismo caso el de Turrialba. Y Turrialba no sucede lo mismo, pero con una condición muy distinta al de Turrialba. El de Turrialba tiene unas necesidades que yo creo que ningún otro hospital en el país las tiene, y es un hospital, quienes lo han visto internamente, que no se podrían imaginar que Costa Rica en el 2014, un país en vías de desarrollo, tenga necesidades como las tiene en el hospital de Turrialba. Además de atender una población muy amplia, atiende población indígena, que por ejemplo hemos visto casos, y ahora que nos pusimos a estudiar este caso, de madres indígenas que bajan con su niño día y medio caminando para que sea atendido, le atienden, le asignan una cita 3 días después, y la madre pues por supuesto que lo que prefiere es dormir en las calles o enfrente del hospital o en el mismo hospital, que volver a su territorio indígena y regresar de nuevo al hospital, porque no les da tiempo, ¿verdad? Además de necesidades muy básicas que cualquier otro hospital hoy en día las cuenta, el hospital de Turrialba no las tiene, y que tiene, para ponerlo en números fríos y claros, la tasa de mortalidad infantil más alta del país. Ese es el destino de lo que se recaudó este año. Lo que ha estado sucediendo, y a partir de 1984, en el 84 además, para los que nos acordamos, era la gran novedad de la primera Teletón. ¡Wow! Los artistas, wow, todos los presentadores de canales distintos juntos, que uno no es que los ve rivales, pero por supuesto uno decía qué lindo verlos a todos juntos. Ya pasó ese momento de verlo como una novedad y como espectáculo, y la gente tal vez dice, lo veo un ratito, después cambio de canal, veo si llegaron, etcétera. Las preguntas que surgen ahora son, creo, preguntas que tienen cierta lógica, y que tal vez cuando uno no las hace a tiempo, ahí es donde se despiertan las dudas. Por ejemplo, don Mario Solano pregunta a través de Twitter cuánto cuesta la producción, porque dice que no le salen las cuentas entre recaudación y costo, que 29 horas en televisión es mucha plata. Y bueno, le voy a decir, no solo de transmisión, sé que hay patrocinadores que les dan que ayudan al transporte, comida, maquillaje, etcétera, luces, pero es un gasto enorme. Entonces, ¿cómo es la parte de decir, la gente lo que quiere saber es, de esta plata, todo va para los hospitales, o cómo se paga la parte de producción de televisión, del espectáculo? Es una interesante pregunta, y qué bueno que se hace, porque tenemos la oportunidad de poder comentarla. En Teletón lo trabajamos de 2 maneras. Una parte que es con las donaciones, que es todo esto que recibimos, y que es lo que proyectamos en pizarra. Eso es lo que nosotros destinamos para compra de equipos médicos, y es lo que nosotros rendimos cuenta como compra de equipos médicos. 29 horas de transmisión televisiva en todos los canales de televisión nacional, regional, locales incluso.
sabemos que tiene un valor muy alto. Afortunadamente, todas las televisoras del país nos colaboran. Y nos colaboran abiertamente. Nadie le está cobrando a Teletón por eso. Ni una sola televisora nacional o local nos cobra ni un solo colón por eso. Otra pregunta que vi en redes, perdón, claro. y aquí está también Marco Brenes, perdón que lo presentara tardíamente, Marco, gracias por acompañarnos, también trabaja con Teletón. Gracias, es la pregunta de ¿cuánto se le paga a don Francisco, la franquicia de Teletón? ¿Cuánto se le paga a Mario Kreuzberger, que fue el creador, el famoso don Francisco, que esta idea nació en Chile? Estoy diciendo todas las preguntas que he encontrado. Claro, no, interesante. Esa es nuestra intención hoy, ¿verdad? Esta, por ejemplo, Exacto. se le tiene que pagar algo, es una ya franquicia, ¿cómo funciona? Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio para poder aclarar estas cosas, porque justamente ayer, cuando venía del evento y pasé a comprar un refresco, porque iba para mi casa, en la pulpería donde compré el refresco me hicieron esa pregunta, como andaba con la camisa de Teletón. Y bueno, y tenemos la oportunidad de comunicárselo a muchísimas más personas por medio de los micrófonos de Columbia. En 1984, el Club Activo 2030 decide sentar las bases en el país y crear el proyecto Teletón acá en Costa Rica. El Club Activo 2030 pues hace las averiguaciones e inscribe la marca Teletón en Costa Rica como marca del Activo 2030 en nuestro país. Teletón no es una franquicia internacional. Teletón simplemente en Costa Rica es una marca registrada por el Club Activo 2030 Internacional de San José. Después del año 2000, algunas teletones toman la decisión de hacer una asociación más en fin de intercambiar conocimientos entre cada una de ellas y forman la Organización Internacional de Teletones. ¿Qué te sirvió a vos en tu país? ¿Qué me sirvió a mí en el país? ¿Cuáles fueron mejores maneras? Exactamente. Pero no, esto no significa de que haya algún giro de fondos hacia el señor don Francisco. Simplemente, obviamente, al ser una imagen tan mediática y ser el creador del proyecto, es que la gente lo relaciona. Pero Teletón Costa Rica es totalmente independiente de las otras teletones y solamente pertenecemos a la organización donde intercambiamos las mejores situaciones de cada uno. Hacemos intercambios pues para mejorar y lograr los objetivos. En cuanto a los resultados, que yo creo que ahora que califiqué como un avión al hospital de niños, entiendo, por supuesto, que hay muchas carencias. Bueno, yo, por ejemplo, no sabía que teníamos un TAC tan viejo. Me parece un relajo, siendo un hospital que atiende tantos niños y que uno constantemente dice, a ver, yo tengo la idea de que gracias a esta inversión, a esta inyección de recursos que hace Teletón y también a lo que uno aporta con la caja, pues como que los equipos deberían estar en todas, perfectos, y sobre todo en ese hospital. Pero bueno, también se encuentra un artículo ayer en La Nación que dice que la Torre de la Esperanza no la han construido. Yo les confieso que cuando vi la nota en La Nación dije, mira, sí es cierto. Se me había olvidado que hubo un año en que la Teletón era para construir la Torre de la Esperanza, Torre de Cuidados Críticos. Entonces esta nota de La Nación lo que explica es que ahí está la placa y que porque hay cierta firma, cierto trámite administrativo que no se ha podido empezar. Ay, entonces ese es el tipo de cosas que primero me parece increíble que pase tanto tiempo y no nos diéramos cuenta. O sea, hicimos el aporte y se acabó Navidad y ya empezó enero y nadie se fijó si sí o si no. Bueno, en esta vez los colegas de La Nación hacen la nota, por supuesto. ¿Qué porcentaje, hay algún otro caso de proyectos que el Activo 2030 impulsara a través de Teletón y que no se hayan podido ejecutar todavía por X razón administrativa? No, actualmente ese es el único proyecto que está pendiente de concretarse totalmente, porque depende no solamente la Torre de la Esperanza de la contribución que se hizo por medio de la Teletón, sino de algunas otras estructuras y aparatos estatales, por ejemplo, leyes, financiamientos del fondo de FODESAF que está adscrito a la caja, también entre algunos otros que lo hacen un poco más lento para ejecutarse. Por supuesto que nosotros hemos estado también dándole seguimiento para que eso no quede en el olvido, porque también nos interesa que el porcentaje que aportó la Teletón para esa Torre de la Esperanza pueda ejecutarse. ¿Cuánto era? ¿Se acuerda cuánto fue para ese año? No sé si tienen fresquito el dato. 700 millones de también, colones, pero esos 700 millones de colones, hay un dato curioso. Esos 700 millones son solamente para el anteproyecto de esa torre.
esa torre tiene un costo mayor a 45 millones de dólares, que obviamente el proyecto Teletón no tiene ese dinero para realizarlo. Y lo que nos sucede es que cuando nosotros hablamos de equipo médico o infraestructura de este tipo es muy, muy costosa. Entonces, nosotros, el proyecto Teletón, con las teletones del 2006, del 2006 al 2009, hicimos el proyecto para la torre de cuidados de especialidades médicas, perdón. Ajá, sí. Esa torre es la que está detrás del Hospital Nacional de Niños. Ajá. Y se hizo de esta misma forma o bajo ese concepto. Teletón donó todo el anteproyecto y la Caja Costarricense de Seguro Social dona la infraestructura y todo el personal médico que labora. Entonces, en este caso, nosotros ya el anteproyecto de esta torre que va al frente del hospital ya está hecho, pero estamos esperando que alguna tramitología de la Caja Costarricense del Seguro Social ya tenga el visto bueno para la creación. Esa torre debería estar comenzando a construirse a mediados del próximo año, según las últimas informaciones que ya nosotros tenemos. Y en esto nos toca a la prensa fiscalizar y ustedes decirnos a nosotros y nosotros preguntarles a ustedes y que la gente nos pregunte a nosotros. Esto es un círculo, pero de verdad a mí me sorprendió cuando abrí el periódico y dije, ¿cómo? Se me ha olvidado esto. Otro tema que la gente siempre saca en diciembre es que hicieron una torre solo de parqueos para los doctores. Yo no quiero eso, yo no quiero dar plata para eso. ¿Falso, verdadero? ¿Qué pasó con eso? No, eso es totalmente falso. Eso. ¿De dónde salió? Eso pues habría que preguntar a ver quién lo sacó, ¿verdad? Porque los dineros de Teletón no han estado destinados en ningún momento para construir parqueos. Los dineros de Teletón han estado para apoyar proyectos de construcción de edificios, anteproyectos de construcción de edificios, y desde hace algún tiempo para acá compras de equipos médicos. Incluso hemos querido darle algún giro a esa compra de equipos médicos y no lo hemos hecho por medio de fideicomisos con otras estructuras o dándoselos directamente a los aparatos estatales, sino que haciendo la adquisición de equipos directamente del Club Activo 2030 Internacional de San José, involucrando, eso sí, en el estudio de los equipos y en el proceso de compra a representantes de cada uno de los centros médicos para ver lo óptimo de los equipos que debemos comprar, para establecer las calidades, hacer pesos y valores para poder estandarizar el proceso de compra y optar por la mejor opción. Pero hacer la compra nosotros para que nos permita, como organización no gubernamental, adscrita como asociación privada, sin fines de lucro, hacer una compra más ágil. Entonces no tener que esperar muchos años o mucho tiempo para rendir cuentas, sino en el mismo año posterior inmediato a la Teletón, poder nosotros ya incluso estar entregando los equipos en los centros médicos, tal y como se hizo este año que recientemente termina. Sigo leyendo algunas de las reacciones de nuestros oyentes en Twitter, que las hicieron hace un par de horas desde que anunciamos que teníamos el tema, pero voy a hacer una pausa. Excelente. Y al regresar, don Alfonso Hernández pregunta si la población tiene acceso a los informes financieros, auditorías y si han existido también auditorías no solo internas o externas, que él quiere saber sobre eso, así que yo también quiero saber de eso. Sin filtros, aquí tenemos a los funcionarios del Club Activo 2030, porque ya pasó la Teletón, pero bueno, ahí está la platita y vamos a preguntar en qué momento la vamos a ver ya hecha una realidad. Gracias por acompañarnos, ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. 2:48, con un país en sintonía. Le recuerdo que si tiene que escucharnos que si quiere, nos hace el favor de escucharnos, si quiere hacerlo desde su dispositivo móvil, puede bajar una aplicación que se llama Radio 2 Digital. Ahí están todas las emisoras del Grupo Colombia. Por supuesto está Colombia, para que usted nos sintonice de 2:30 a 3:30. También puede hacerlo a través de la página web www.columbia.co.cr.
la radio, la original, la de siempre, la que amamos, 98.7 FM, no, yo también amo la tecnología. Y por supuesto, a través de las redes sociales, las cuentas @FreddySerranoCR o @MarianelaCorde con la etiqueta o hashtag Sin Filtros. Les estaba haciendo a nuestros invitados del Club Activo 2030 la pregunta que nos formuló don Alfonso Hernández a través de Twitter. Dice, yo con todo respeto les preguntaría sobre los informes financieros y auditorías externas que han hecho y revelado, y si la población tiene acceso a estos datos y si esas auditorías han sido solo internas o han existido antes algunas externas. Entonces, él quiere saber sobre sobre el tema de rendición de cuentas y cómo cada cuánto se hace auditoría sobre el ingreso de este dinero y su inversión. Claro que sí, claro que sí. Nosotros lo trabajamos actualmente con todas las normas de contabilidad que se exigen a nivel público, como si lo fuésemos a hacer de una manera abierta, pública totalmente. Actualmente tenemos un proyecto para hacer una auditoría de nuestros estados financieros por medio de una firma externa para que puedan auditarse los estados financieros de los periodos 2013, 2014 e incluso 2015 y poder entonces nosotros en adelante seguir haciendo auditorías externas que se exhiban totalmente a la opinión general y al público en general sobre cómo han estado nuestros estados financieros. Esta auditoría externa, que es una de las firmas más sólidas del país, la que nos la va a estar haciendo, la va a estar iniciando justamente ahora en el mes de diciembre, auditando lo recaudado y toda la distribución de fondos del año anterior, ¿verdad? En el 2013. Algo que es importante también, la Teletón o el conteo, la pizarra, digamos que la última vez que la vemos es el domingo en la madrugada, pero también después siguen llegando alcancías, llega otra alcancía que venía por allá, alguien que se le había olvidado que tenía un cheque por allá y no tengo claro cuánto tiempo después es que ustedes hacen una conferencia de prensa y nos invitan a los medios a decir, vean, ahora sí hicimos la cuenta final. De hecho, no estoy segura si hubo un año en que parecía que no llegaron y como que con las alcancías del post-teletón, maratón televisiva, lo es, claro. Si llegaban, ¿cuándo es esa rendición de cuentas? ¿Cuándo es que ustedes hacen esta convocatoria a los medios? ¿Y será que en los medios no le hacemos suficientemente bulla? ¿O no le ponemos tanta atención como a todo el resto del evento televisivo, que tal vez es el que ocupa la atención? Pues esperemos que en adelante los medios nos den mucho apoyo, porque efectivamente con esa meta que nosotros cerramos, post-teletón, ¿verdad?, que la hacemos hasta el 31 de diciembre, es decir, actualmente tenemos las vías habilitadas para que quienes aún hoy en día quieran donar vía mensaje de texto, vía llamada telefónica, ¿todavía hoy se puede? Se puede hacer y los vamos a tener así hasta el 31 de diciembre. Habilitado para poder esa meta de 710 millones que logramos alcanzar con el cierre de pizarra, puede hacer aún algunos cuantos colones más. Esperemos que no un poquito, esperemos que la población siga sensibilizada y empañada de todo lo que hace Teletón y sigan donando durante estos días, que esa meta suba mucho más. ¿Cómo se hace la distribución? Bueno, eso nosotros también lo rendimos en cuentas. A partir del mes de enero ya ponemos nuestro cierre final de alcance de meta, hasta dónde logramos llegar. Con base en eso es en lo que trabajamos en la adquisición de equipos y, por ejemplo, los equipos que logramos adquirir este año que se destinaron principalmente a la zona de Guanacaste están en nuestra página web teletoncr.com. Actualmente, como hoy en día, pues, lo que es un medio muy importante, los sitios de internet, entonces hemos querido darle mucha difusión. Justamente hoy lo que tenemos es una página alternativa que estaba enfocada en el evento, en el evento y en la recaudación para exhibir las historias exitosas de niños que tienen alguna enfermedad y se superan, etcétera. Pero en nuestra página normalmente pueden ingresar con total confianza www.teletoncr.com y entonces ahí viene cuánto fue la meta total recaudada, no solo el cierre de pizarra, sino la meta total recaudada, y viene línea por línea la compra de equipos a cada uno de los centros médicos. Por ejemplo, se dice al Hospital de Liberia cuántos equipos se compraron, el valor de cada uno de esos equipos, el proveedor al que se le compró y la suma total que cierre justamente con ese monto de
después ese monto de meta final, ¿verdad? Esa es nuestra principal rendición de cuentas, para que cada costarricense y cada persona que quiera informarse, que por favor lo haga. Primero leer y por favor lo haga. Para nosotros es un gran favor que nos hacen, que busquen información, que se informen de lo que tenemos, de cuánto recaudamos, de cómo lo distribuimos, que si quieren que verifiquen el monto del equipo que nosotros entregamos versus el monto de mercado, para que estén con total certeza de lo que estamos comprando, y que si aún así quieren dar un paso más, pues que visiten cualquiera de estos hospitales. Quienes hayan estado, para poner un ejemplo, en el Hospital Nacional de Niños, se dan cuenta que paso a paso lo que ven en cada equipo médico que hay ahí es un rotulito que dice Teletón, y eso no es una organización ni un equipo frío, sino eso es una contribución que ha hecho cada costarricense. Agregando a lo que decía don Wilmer, Marianela, lo que nos decías de los medios, nosotros somos una institución que no manejamos un presupuesto de mercadeo importante, porque nuestro principal fin es donar el equipo médico y salvar vidas, más que estar haciendo gastos en mercadeo. ¿Cuál es nuestra inversión en mercadeo? Toda la ayuda que nos dan los medios de comunicación para poder informar a la gente y divulgar dónde están las donaciones que ellos hicieron. Nuestro plan anual es de esta forma: en enero nosotros damos el monto total de la recaudación, los medios de comunicación nos ayudan muchísimo, muchísimo, nosotros vivimos agradecidos con cada noticiero de este país porque nos ayudan mucho. Luego tenemos las entregas de equipo que las hacemos públicas. Las entregas de equipos del Hospital de Niños son al frente del Hospital de Niños, donde está el arbolito de Navidad, y las hacemos públicas, puede llegar cualquier persona. Las entregas que hicimos en Liberia, Nicoya y Upala fueron públicas. La de Upala fue en el Parque Central de Upala, para que la gente también pueda ir y palpar ese equipo que se está donando. Luego hacemos las conferencias de prensa donde anunciamos todo lo que viene del proyecto, y tenemos muchísimos más canales, como son las redes sociales. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Pinterest. Tenemos también YouTube, donde les mostramos también todo el equipo que se está donando. Y a nosotros lo que nos sucede es que a veces hay personas que no están informadas, y como decía don Wilmer, a nosotros más bien nos hacen un gran favor y es un gran beneficio para nuestro proyecto que busquen esa información, porque la información está. Lo que pasa es que a veces, lastimosamente, algún sector de la población no tiene acceso o no la ve, ¿verdad? Bueno, y si no, aquí estamos para preguntárselos sin filtros. Aparte de hacia dónde van los fondos y de cómo es que durante todo el año se planea esto, porque ya ustedes están, me imagino, buscando cuál es el próximo target, el próximo blanco de ayuda del Activo 2030, el objetivo para 2015. Hay un aspecto que a mí me llama la atención y como periodista, no crea, me ha puesto a pensar, porque entiendo muy bien a qué se refiere la gente. Yo creo que yo participé en una Teletón o dos, estuve en el cierre de una y hubo otra con el famoso Cacao Rojas, que me puso a ir a un montón de parques, y bueno, lo que me acuerdo es que fue verdaderamente un trabajo arduo todo el día, y me di cuenta que había mucha gente trabajando detrás de esto, pero no me tocó hacer los reportajes de los niños. Creo que un llamado de atención que se ha hecho últimamente, y lo hizo a través de una declaración de la ONU acerca del enfoque. La ONU está explicando que para ellos, en este caso un vocero, Alejandro Hernández, de la Fundación Nacional de Discapacitados, esto en Chile, él está explicando que le parece que la Teletón promueve un estereotipo de discapacitados como sujetos de caridad y no de derechos. Claro. Es una forma de ver de cómo es que se exponen los casos. También tenemos, no tengo al aire a don Alejandro Hernández, que fue quien hizo esta declaración, pero tengo a don Luis Fernando Astorga Gallens, que es experto internacional en temas de derechos humanos y discapacidad, y me gustaría que nos explique un poco acerca de su punto de vista, acerca de cómo es que se aborda el tema de la discapacidad en el tema Teletón, pero también cuál es la propuesta que hacen de cómo podríamos enfocar distinto estos casos, porque yo estoy de acuerdo en que no es necesario poner a alguien a llorar en televisión, por supuesto que no, y no jugar con el dolor de los niños, pero entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar este mensaje y qué es lo que se ha hecho mal, según en este caso don Luis Fernando Astorga? Lo escuchamos a través de Colombia Sin Filtros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a quienes están ahí presentes en esta actividad y al auditorio. Mi nombre es Luis Fernando Astorga, soy el director ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo,
y les hablo aquí desde Costa Rica. Miren, la Teletón es una iniciativa que, si bien puede estar pensada y orientada hacia la solidaridad de otras personas, en materia de derechos de las personas con discapacidad ha jugado un papel funesto, y realmente hay un repudio general, ya que han utilizado la imagen de la persona con discapacidad con el fin de obtener fondos, y en algunos casos algunas teletones de países de América Latina con un manejo completamente opaco de la manera en que se distribuyen los recursos obtenidos. Consideramos que hay una violación flagrante de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en el artículo 8, que tiene que ver con toma de conciencia de la sociedad, donde el Estado está obligado, no tiene ninguna otra opción, de vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones de derechos humanos en lo que tiene que ver con la situación y derechos de las personas con discapacidad, y lo que incluye erradicar toda forma discriminatoria y de estereotipos y estigmas que afectan a las personas con discapacidad. Y las teletones han sido una fábrica ideológica para presentar la peor imagen de las personas con discapacidad con fines de recaudación. Yo he trabajado este tema, hay un repudio, acabo de venir de México, hay un rechazo cada vez mayor, y las Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención, ya le hizo una recomendación específica al Estado mexicano para que cambie el enfoque, para que coadyuve en el cambio de enfoque de la Teletón de México. Igual esto va a suceder en Perú, en Chile. Y les digo esto, hace algún tiempo Teletón Colombia me contactó, Rafael Sant, que en ese momento era el presidente, con el fin de que formulara una propuesta alternativa. Entonces yo creo dos caminos: o la Teletón saca completamente el tema de derechos de las personas con discapacidad, pero absolutamente que no haya ninguno, porque ya si asumen otros temas ya no sería de nuestro resorte. Pero si quieren mantenerlo, porque yo sé que hay una gran presión de Oritel para que Costa Rica vuelva a centrarse, y Panamá también, en el tema de las personas con discapacidad. Si es así, bueno, primero aquí vamos a dar toda la batalla en los tribunales, en sala constitucional, en todos los escenarios, para que no haya un vínculo entre Teletón y personas con discapacidad. Y si lo hubiera, entonces sería a partir, y yo me podría sentar con el Club Activo 2030 a negociar una salida distinta. Y eso incluiría los siguientes temas. Número 1, que la Teletón se ajuste a las disposiciones de los derechos relacionados con derechos de las personas con discapacidad, en donde se respete la dignidad de las personas con discapacidad, ya que no queremos ser objetos de compasión, sino sujetos plenos de derechos humanos. Ese es el primer punto. El segundo, derivado del anterior, es que los guiones para presentadores, presentadoras, artistas, estén asesorados por una comisión que asegure que la imagen de las personas con discapacidad se respete y se cumplan estas disposiciones de derechos humanos. Tercero, que un porcentaje vaya a un fondo que fortalezca a las organizaciones de personas con discapacidad. Eso lo vemos como muy necesario para potenciar los esfuerzos orientados a los derechos de las personas con discapacidad. Don Luis Fernando, le interrumpo un segundo porque aquí don Wilmer Saborío quiere no, pero déjeme decir el cuarto punto, que es el que tener falta. Respuesta a esto que usted señala. Adelante. Gracias, don Luis Fernando. Tal vez poder hacerle una pregunta.
totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Solo quería, para poder basar nuestra respuesta y el comentario, ¿qué le parece a usted? Porque hemos visto, y ya nos comentó el caso de Chile y caso de México, la orientación que le ha dado Teletón Costa Rica actualmente. Es que lo que le estoy diciendo, yo no quiero hablar de la orientación, porque yo conozco Teletón Costa Rica, el desastre que hicieron construyendo 3 gigantescas edificaciones que ahora están suboperando, que es de San Carlos, de Santa Cruz y Pérez Celedón. Entonces no queremos que se vincule personas con discapacidad con la Teletón si no es sobre la base de un proyecto distinto. Y me faltaba el cuarto punto, que es que haya transparencia en el uso, en lo que se recauda y en el uso de la recaudación. Queremos, esos puntos son muy concretos. Yo se lo planteé a Teletón Colombia, todavía no he obtenido respuesta, pero esa es la única salida para que Teletón mantenga el tema de personas con discapacidad en sus contenidos. Gracias, don Luis Fernando. La respuesta a don Wilmer, que creo que además don Luis Fernando está haciéndole la propuesta a ustedes de, cambiemos el enfoque. No nos refiramos en el tema de discapacidad, cambiemos el enfoque. ¿Se conocen? ¿Se han reunido con él? ¿No? Pues les voy a comentar un poco más bien, para quienes no conocen el caso en otros países. Lo que pasa es que en otros países, principalmente México, Chile, que son a los que se hicieron comentarios en este momento, la Teletón ejecuta directamente sus fondos por medio de centros de rehabilitación a personas con discapacidad. Y el abordaje que se hace del evento es con personas con discapacidad. En Costa Rica es un abordaje totalmente distinto. Nosotros no tenemos centros que operemos directamente, sino que primero que todo es totalmente distinto porque lo que hacemos es brindar equipos médicos, en este caso a centros médicos, principalmente, como lo comentábamos hace unos minutos, al Hospital Nacional de Niños. Entonces nosotros no tenemos esa ejecución directa con los beneficiarios finales de los equipos médicos o de la recaudación que hacemos. Y hemos tratado de hacer y quienes tuvieron la oportunidad de ver en algún momento alguna de las historias de vida de esta Teletón que acabamos de desarrollar, hemos tratado de hacer un abordaje inclusivo y exitoso de los niños que nos quieren compartir con sus historias. Incluso pues tratamos de hacer y pudimos involucrar personas que hace mucho tiempo fueron participantes en la Teletón. Incluimos 2 historias muy bonitas. La primera niña símbolo, mujer que se llama Marcela Herrero Vallar. Ella fue una niña símbolo que tuvo una enfermedad que hoy en día es una persona con discapacidad, pero que está integrada en la sociedad, es madre de familia, tiene una vida plena, totalmente integrada en la sociedad. Entonces quisimos exhibirlo de esa manera. Y otro caso muy bonito fue un compañero, Michael Guzmán, que fue el primer niño símbolo hombre en 1987 que participó en la Teletón. Él nos hizo un comentario en la historia, pues que él, gracias a eso, se enamoró de la música. Hoy es justamente controlador de radio en un lugar que es en una radio en San Carlos. Es controlador de radios, trabaja ligado a la música gracias al enfoque que recibió en ese momento en la Teletón, pero que está integrado plenamente. Es una persona que también es padre de familia, está casado, tiene un trabajo estable, y quisimos compartir la historia como una persona pues integrada en la sociedad, que no es víctima de nada, que tiene unas cualidades que lo hacen que se acondicione a la sociedad en la que vive y en las comunidades en las que está, pero que no tratamos de exhibirlo con esa imagen lastimera, pobrecito, sino que lo tratamos de exhibir con una imagen exitosa de personas que pueden integrarse en la sociedad, que pueden salir adelante, que pueden valerse por sí mismas, sobre todo, que es lo que estoy de acuerdo que Luis Fernando quiere hacer en este momento y dar a entender. Nuestro enfoque pues lo veremos en futuras ocasiones, de acuerdo a las necesidades que la sociedad costarricense vaya teniendo. Y no puede ser, tal vez no sería del todo mala idea que tomen en cuenta la recomendación que él hace, ¿verdad? Y en esto más que no solo confrontar, que hay puntos de vista, hay personas a las que les conmueve mucho ver un caso así. Algunas dicen no me gusta ver un caso, no quiero que nadie llore, no es necesario, etcétera.
Creo que desde el punto de vista de derechos humanos siempre el enfoque va a ser mucho más positivo y yo esperaría que para la próxima Teletón don Luis Fernando pueda aportarles algo al enfoque que se haga, inclusive lo digo como periodista y con lo que él señalaba, que ojalá inclusive con los guiones de los presentadores, bueno, de verdad creo que todos podemos aprender, todos podemos mejorar y en aras de aportar algo, tengo que hacer un corte, ya son las 3:08. Este es un tema que nos ocupa muchísima atención, pero creo que entre más personas puedan aportar para mejorar la Teletón, y veo que don Luis Fernando ha hecho propuestas para otros países, ¿por qué no también Costa Rica puede tomar algunas de esas ideas? Ya regresamos con más de Sin Filtros. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LTI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía a las 3:09, tenemos otras preguntas también a través de nuestra página en Facebook, donde preguntan, déjeme ver, porque la tenía aquí lista. A ver, aquí está don Jorge Céspedes, que pregunta acerca de un TAC que se donó el año pasado, una donación de China, que si será, que si no nos estamos confundiendo, que ese es nuevo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es otro TAC del que está hablando don Jorge Céspedes? No, el TAC que tiene el Hospital Nacional de Niños tiene más de 9 años de estar en el hospital, y ese TAC no es donado al Hospital de Niños porque las solicitudes que nos hace el Hospital de Niños es basado en estudios que ellos tienen, inclusive previendo si la caja les va a hacer la entrega de un equipo, y en la planificación de ellos no está la entrega de ningún tomógrafo axial, y por eso fue la solicitud a Teletón, porque es un equipo muy costoso donde todos podemos apoyar al hospital, y es lo que estamos donando para esta Teletón. Perdón, hay una pregunta que me parece que se repite también, que la hizo don Jorge y la hizo don Rogelio Gómez, también es válida, que don Rogelio pregunta qué porcentaje se gana el Activo 2030 por organizar la Teletón, y la pregunta de don Jorge y la de don Jorge lo que dice es que hay un salario, hay una ganancia a las personas que trabajan en la organización de la Teletón. No, todo lo que nosotros proyectamos en Pizarra, vuelvo y repito, se recibe por medio de las donaciones, y eso va destinado a la compra de equipo médico, y así se exhibe y así lo hacemos saber. De nuevo los invito a que visiten la página teletoncr.com a partir del día de mañana para que puedan descargar toda la información relacionada con la compra de equipos. Por supuesto que una organización necesita fondos para poder trabajar y necesita un personal muy básico. Para ponerles un ejemplo, ustedes todo el año hacen otras cosas que no son Teletón. Exactamente, y la Teletón por sí misma pues lleva un trabajo que es durante todo el año, ¿verdad? Lleva una estructura administrativa que tiene que dar soporte a eso, pero que estamos hablando que es un equipo de 10 personas que se encargan de buscar esas donaciones desde principio de año, patrocinadores, pero justamente ese dinero para poder operar, para poder mantener esa base, viene de patrocinadores, de empresas que a cambio de exhibir su publicidad, de brindar su publicidad ligada a la Teletón, pues brindan o compran algún paquete de patrocinio, que es justamente lo que nos permite a nosotros operar, brindar los gastos administrativos y los gastos operativos que requiere una estructura como esta. Desearíamos poder hacerlo todo con personal voluntario, pero es sin duda una cantidad de horas técnicas y profesionales muy, muy, muy alta, que requiere pues que cualquier organización en este país requiere una organización sólida y estable. Creo que me queda un corte más, ¿verdad? No, sí. Antes de ese corte, rápidamente, Marco, contame, ¿cuántos voluntarios trabajaron en este fin de semana en la Teletón y de qué grupos? Porque el viernes hablamos aquí de voluntariado, y hay un voluntariado que es durante todo el año, pero hay gente que todo el año está en otras, pero el fin de año dice,
yo el fin de año sí le regalo este fin de semana de trabajo a la Teletón. ¿Quiénes fueron los voluntarios este fin de semana? Bueno, nosotros podemos hablar, este proyecto que es de Costa Rica y es una unión nacional, nosotros estamos hablando de más de 20,000 voluntarios, porque solamente en alcancías tenemos 18,000 alcancías en la calle y todo es parte del voluntariado del proyecto, más los voluntarios que tenemos en los departamentos de producción, de alimentación, de relaciones públicas, de comunicación, de prensa, del manejo de los artistas, promotores de artistas que nos colaboran para estar atendiendo a los artistas en el país. Estamos hablando de más de 20,000 voluntarios que tiene Teletón. Durante todo el año, como decía don Wilmer, somos 10 empleados de planta, 18 socios ad honorem del Club Activo 2030 de San José, pero para el fin de semana de Teletón tenemos más de 20,000 voluntarios que quieren aportar al país y que quieren dar su granito de arena al proyecto. Al volver de la pausa, la última pausa en Sin Filtros, hoy lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. ¿Quién causa tanta alegría? Yo sé que todos ustedes saben que se contesta. Al regresar de la pausa vamos a preguntarles entonces fechas límite para ver esos equipos y cómo hacemos para presionar esa Torre de la Esperanza, porque aquí dice Arenal 1979, en Twitter dice 3 años y no comienza. No, a eso hay que ponerle un acelerador. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, sacándole el jugo a esta tarde que tenemos la oportunidad de preguntar a los funcionarios del Activo 2030 acerca de Teletón, porque ya pasó el evento principal. También estuvo don Luis Fernando Astorga, especialista en temas internacionales y derechos humanos, haciendo sus observaciones acerca del enfoque, que creo que es válido. Creo que sí ha cambiado y el tema de discapacidad era el tema principal en las primeras Teletones y ahora es más aportar buenos equipos para que se atienda a la población en general. Sin embargo, yo sí, como periodista y hago el jalón de orejas y me lo hago y lo hago al gremio, hay muchas maneras de llevar un mensaje sin que la gente tenga que llorar. Lo digo también, lo digo porque en algún momento también me tocó reportear casos de sueños de Navidad, que son también en esta época, conmueven mucho, reciben muchas críticas también, reciben mucha colaboración. Cuando paso por ahí, por el centro de Escazú, siempre saludo a un señor que gracias a muchas ayudas del sueño de Navidad, sé dónde vive, sé cómo vive ahora, sé que su familia está muy bien y que aún así, con toda la ayuda que tuvo, él sigue trabajando muy fuerte. Y yo, créanme que esa vez me empeñé, como periodista dije, yo no necesito que ellos lloren en cámaras para que la gente diga, ¿qué carga ese señor? ¿Cómo bretea, para decirlo en tico? Le voy a ayudar con lo que yo pueda. Para este cierre, 2 temas, don Wilmer. El primero, ese argumento de, ya yo le aporto a la caja, ya a mí me rebajan lo de la caja, yo porque voy a dar a la Teletón. No está del todo descabellado porque todos, bueno, los que estamos en una planilla y estamos asegurados, estamos dando nuestro aporte. ¿Qué le decimos a la gente que dice ya lo que la caja no cumplió es porque no están recaudando los deudores de la caja? Mucha gente lo puso en Twitter y no es mala idea. Si todas las empresas que le deben plata a la caja pusieran lo que deben, imagínense todo lo que se podría hacer. Claro que sí. Ese tema de la caja es un tema pues muy interesante. Nosotros también le aportamos a la caja y cada uno de los 20,000 voluntarios que nos colaboran probablemente tienen sus trabajos y le aportan a la caja del Seguro Social. Es el primer ejemplo que queremos brindar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque también ligado al tema de las historias que proyectamos, aún aparte de ese aporte y de los manejos que se den en los aparatos estatales, hay necesidades y necesidades muy importantes. En este caso, necesidades que pueden permitirle a un niño saber si tiene una enfermedad o no, permitirles atender esa enfermedad a tiempo y permitirle a los médicos trabajar con equipos de primera calidad y ser más precisos en sus intervenciones. Entonces, acá yo no quisiera que hablemos de estructuras estatales, de quién aporta y quién no, sino del bien común que necesitan esos niños y de en manos de quién está la responsabilidad
de un aparato estatal o de todos y todas las costarricenses. Yo entiendo su punto y también creo que el que quiere ayudar ayuda y el que no quiere ayudar no ayuda y sabe si está aportando, pero creo que no deja de ser válido y sí, presionemos Costa Rica porque si la gente que le debe a la caja pusiera la plata, imagínense de verdad los equipos que tendríamos y no es que no sería necesaria la Teletón, porque al rato la Teletón creo que es una forma de decirle a la gente, a usted de lo mucho que tiene, ¿qué le parece si hacemos entre todos un esfuerzo y que la gente esté mejor, los que están necesitando atención médica? Pero el punto que me interesa, que lo puso aquí este usuario que se llama Erliguista, a propósito de las emociones del día de hoy con el fútbol, dice, 3 años y no comienza. ¿Cómo hacemos, Marco? ¿A quién hay que llamar? ¿A quién hay que presionar para empezar esa torre? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuándo compramos los equipos, el TAC de toda la plata de este fin de semana? Dígame más o menos fechas para poder tener nosotros y estar también atentos a esa rendición de cuentas y la compra que ustedes hagan. Claro, bueno, ya el fideicomiso de la Torre de la Esperanza, la información que nosotros manejamos, ya eso está en proceso, solamente faltan algunas firmas de organizaciones gubernamentales para que esa torre comience. Inclusive en la entrada del Hospital Nacional de Niños hay una foto hermosa de cómo va a quedar esa Torre de la Esperanza que tiene que empezarse a construir. Ya Teletón hizo el aporte para el anteproyecto de la Torre de la Esperanza y ahora ya la Caja Costarricense del Seguro Social va a ser el edificio, que es un edificio muy costoso y es un gran esfuerzo también que es necesario. ¿Dijiste mediados del año que viene? ¿Mediados del 2015? Correcto. Okay. Y también la compra de equipos ahora para Teletón entra un proceso que es muy delicado para nosotros, muy importante, pero sobre todo, como dicen, vamos a buen paso. Nosotros hacemos una reunión donde reunimos a todos los proveedores de equipo médico que tienen este equipo y empezamos a hacer un trabajo donde les mostramos las necesidades y cada proveedor hace su oferta. Nosotros no nos basamos solamente a comprar el más barato porque muchas veces lo barato sale caro, sino que compramos un equipo que vaya a ser de la mejor calidad, que se adapte a los estándares económicos que nosotros tenemos y ese proceso más o menos duramos de 3 a 4 meses para poder adquirir el equipo médico y luego ya hacemos las entregas públicas. Estamos hablando, para que tengamos detalle y vayamos empapándonos de la información, que a Turrialba y a San Carlos le vamos a estar donando incubadoras de transporte, incubadoras neonatales, ¿Cuándo incubadoras es esa reunión abiertas con los de los equipos? ¿Cuándo Nosotros crees? ya... Ahorita hacemos todo el cierre de Teletón, inclusive ya el director ejecutivo, don Wilmer, y el comité de compras ya ha tenido contactos con ellos donde está recibiendo ya algunas ofertas para empezar esa compra en enero próximo, ya para poder hacer la entrega antes de finalizar el primer semestre del próximo año. Nosotros ahorita tenemos 2 semanas donde cerramos totalmente el proyecto de todo lo pendiente, como los derechos laborales que tenemos. La oficina de Teletón tomamos nuestras vacaciones que la ley nos permite y en enero volvemos con todas las ganas del mundo a planificar todo esto y la Teletón del próximo año. Recuérdemelo, porfa, cuando esté ese claro equipo y sí. Esa foto, yo no sé si va a haber conferencia de prensa o no, pero pásamela para ponerla aquí. Por supuesto. Creo que a mí al igual que entiendo muchos de los reclamos que hace la gente a Teletón cuando dicen, a ver, lo de que al presentador les gusta y cuál presentador no les gusta, no, y lo de los artistas tampoco, porque eso es, a ver, ya eso es harina de otro costal. Pero me llama la atención una cosa, cada vez son mejores los artistas nacionales y son los mejores bloques, interesante eso, los más emocionantes y donde la gente se pega la bailada y la cantada. Y no sé si coinciden con mejor periodo para donación, pero creo que la gente, todas estas preguntas, cuando yo leo preguntas como estas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, yo digo, qué raro, pero por ejemplo, vos estás en Twitter, Marco. Yo digo, pero tagueen a Marco y le preguntan, sí, ¿verdad? Si yo quiero preguntarle al 2030, ¿dónde está ese tag? Claro. Vaya adelante y se lo pregunta. Si ahora con las redes sociales es facilísimo. Claro. Y si no, por favor, aquí estamos la prensa para hacer esa pregunta por ustedes. La labor fiscalizadora que nos toca hacer es esa. Y pues si en algo sirve la presión que podamos hacer para que esa Torre de la Esperanza exista, por fin, con muchísimo gusto, aquí estamos. Y creo que este año el hecho de que se llegara o no se llegara también tiene que ver con que ahora a la gente cuesta mucho llegarle, ¿verdad? Sí. La gente ve, hay cosas que ve en televisión y que no le llegan mucho. Sí. Y
Pues nos costó mucho, fue un trabajo muy difícil, estábamos muy lejos, todavía a minutos de cerrar lo que teníamos proyectado, se nos alargó mucho más tiempo, pero llegaron 2 donaciones de 2 instituciones que representan una gran cantidad de costarricenses, que es la Iglesia Católica y el Movimiento de Guías Scout, y eso nos permitió disparar muchísimo las cifras que teníamos y alcanzar la meta. ¿Y por qué digo que significan mucho? Porque esas son las donaciones de calle que les llamamos, son de los tarritos, de las alcancías. Las asoleadas, es que aquí tengo a la derecha una scout, una chica scout, y ahí es donde uno los ve que llevan sol, que con el clima que hubo. Y agua, porque este fin de semana nos cayó mucha agua también, ¿verdad? Y ahí estuvieron estos voluntarios y voluntarias debajo del agua con sus alcancías, tocando puertas en semáforos, en calles, en ferias, en fin, pues recaudando dinero de cada costarricense. Entonces esas cifras que permiten al final hacer que se alcance la meta de Teletón, estoy seguro que simboliza pues mucho para las organizaciones, pero para cada persona que dio 100, 500, 1000 o 5000 colones en alguna de esas alcancías. Es cierto que no somos tan inocentes como en 1984, que tal vez estábamos apenas fascinados por el hecho de que teníamos una Teletón igual que en otros países, y qué dicha que hay muchas preguntas, y qué dicha que la gente duda tanto, y siga de preguntón, porque eso es la idea, de que usted pueda salir de las dudas con las personas que tienen la información, y estaremos fiscalizando, y sé que los primeros interesados son ustedes también. Nos fascina. A mí me alegra mucho que vieron que un montón de preguntas, me alegra que la gente se pusiera tan inquieta, y cuando uno duda mucho es porque tiene muchas ganas de tener la información correcta. Y nos fascina, nos fascina que nos pregunten, que quieran saber qué ha pasado, porque nos permite rendirles cuentas y darle una explicación a cada persona que está interesada y que quiere saber. Probablemente esa persona, teniendo esa información, se motive y done más, participe como voluntario, o el año que sigue, no sea solo una persona que viene a cuestionarnos, sino que también viene a contribuir. Estamos totalmente seguros de que sí va a ser, y nosotros estamos muy motivados con ese tipo de cosas. Reúnense con don Luis Fernando. Y por supuesto. Esas propuestas me gustan también. Por supuesto que sí. Mejorar los enfoques. Todo el mundo quiere mejorar el enfoque, y es porque todos tenemos un cariño hacia la Teletón. Por eso uno a veces de reojo no se duerme hasta que ustedes digan ya llegamos, o sencillamente al otro día se fijan al periódico y dicen, mira, sí llegaron. Así que qué dicha que lo lograron, que lo logramos. Vamos a estar pendientes y a mejorar el enfoque, a mejorar la recaudación, mejorar la inversión de los recursos. Son las 3:25, hasta mañana, que regresamos con Sin Filtros, si Dios lo permite, y don Freddy Serrano también nos acompaña por Colombia, con Un País en Sintonía. Gracias. Sin Filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.